suelo que tiene un efecto, ¿no?, de la raíz por desprendimiento, por ejemplo, de células de la raíz que se van muriendo, por exudación de compuestos orgánicos. Estos microorganismos que están en esta zona se llaman rizoféricos, ¿no? Y ahí tenemos en el esquemita, por ejemplo, microorganismos como estamos viendo, estos rojitos, los azules, los amarillos, que se encuentran viviendo en esta zona. La concentración de esos microorganismos va a ser mayor en esta zona, justamente porque se favorecen de esas fuentes carbonadas. El ejemplo de ese tipo de microorganismos es el Azospirillum, ¿tá? El género Azospirillum es un género de microorganismo rizoférico, ¿tá?, que establece asociaciones con unas cuantas especies vegetales, el maíz, el trigo, el arroz y otros cultivos, ¿tá?, establecen entonces una asociación rizoférica con esos microorganismos. Luego tenemos los microorganismos que ya podemos encontrar, como vemos aquí, ¿tá?, colonizando el interior de la raíz. A esos es que llamamos endófitos, ¿tá? Son microorganismos como este amarillito que vemos acá, que penetran, por ejemplo, uno de los sitios que tienen los endófitos para penetrar en la raíz, ¿tá?, es el sitio de emergencia de las raíces laterales, ¿tá? Por aquí, entonces, se facilita la entrada de estos endófitos y justamente se llaman endófitos porque colonizan el interior, endo, de las plantas. Dentro del otro sitio también puede ser la elongación de la raíz, ¿tá?, el ápice de las raíces. Los endófitos pueden estar dentro de la raíz, por ejemplo, solo colonizando lo que es la corteza. Hay otros endófitos que pueden incluso colonizar el haz vascular, como vemos aquí, de la planta, y van a encontrarse entonces, van a poder, digamos, tienen la capacidad de migrar desde la raíz hacia los tejidos de parte aérea, porque pueden ir entonces por el sistema vascular de la planta. Hay distintos microorganismos, hay algunos fijadores de nitrógeno que solo se ven colonizando corteza, y hay otros ya que pueden colonizar entonces, que la investigación ha demostrado que colonizan tanto los tejidos vasculares y migran entonces a la parte aérea de la planta. Y luego tenemos los microorganismos que son simbióticos, ¿tá?, que van a colonizar los tejidos de la planta desarrollando órganos particulares, ¿tá? Entonces nombramos fijadores rizoféricos, como el Azospirillum. Acá vemos una foto de microscopía de fluorescencia, donde se ve claramente que las células de Azospirillum marcados con fluorescencia son muy abundantes justamente en los primeros centímetros que rodea a la raíz. Endófitos son los que se encuentran adentro, pero que no es una simbiosis verdadera, no hay formación de órgano. Ejemplo, Herbaspirillum, que es un género de microorganismo fijador de nitrógeno, por ejemplo, que se ha encontrado en arroz. Y acá vemos las células con una tinción especial de esta bacteria Herbaspirillum, que la estamos viendo colonizando, por ejemplo, las células del vegetal en la raíz. Y luego pasamos entonces a los simbióticos, los que forman estructuras, órganos especializados, como los Rhizobium y Franquia, que forman nódulos, y las cianobacterias, ¿no? En el caso de los rizoféricos, como Azospirillum, ya se los dije hace un ratito, si bien es un microorganismo fijador de nitrógeno, la cantidad de nitrógeno que aporta al cultivo, se ha demostrado, es baja, y este microorganismo es más bien importante en su asociación de estos cultivos, como el trigo, el arroz, el sorgo, porque tiene la capacidad de producir hormonas del crecimiento vegetal.
Entonces el efecto benéfico no viene en este caso tanto por la fijación biológica del nitrógeno, sino por un efecto hormonal, que lo vamos a ver la clase que viene. Los endófitos, entonces, son los que colonizan el interior de los tejidos, ¿tá? Y, como les decía también hace un rato, si bien hay como algo de especificidad, se presentan en diversas plantas, ¿tá? Y bueno, acá el aporte de la fijación biológica de nitrógeno es más importante, ¿tá? Los endófitos han sido muy estudiados en el cultivo de caña de azúcar en Brasil. ¿tá? Brasil es un país con una gran importancia de este cultivo, y aquí se han visto, por ejemplo, que hay varias bacterias fijadoras de nitrógeno. Digamos, la más famosa es una que pertenece al género Gluconosectobacter, otras como Burkholderia, que hacen aportes de nitrógeno tan importantes al cultivo de caña de azúcar que este cultivo es capaz de sembrarse sin el aporte de fertilizantes, sin el aporte de fertilizante nitrogenado. Es decir, que casi la totalidad del nitrógeno que necesita este cultivo viene del aporte que estos fijadores de nitrógeno hacen. Esta es como la asociación de microorganismo endófito, ¿ah? más eficiente que se ha estudiado. Después tenemos otros casos, como algunas bacterias que pertenecen al género Herbaspirillum, asociadas endófitas de arroz. ¿tá? Por ejemplo, en nuestro país hay un inoculante en base a una bacteria del género Herbaspirillum para ser aplicado en el cultivo de arroz. Tenemos también inoculante en base a Azospirillum para ser aplicado al trigo, maíz y sorgo, pero en esos casos, si bien hay un efecto benéfico, la cantidad de nitrógeno que aportan a estos microorganismos al cultivo no es suficiente como para que estos cultivos se siembren sin el aporte de fertilizantes químicos. ¿tá? En estos casos, como el maíz y el arroz, sigue existiendo un aporte de la fertilización química, y lo que hace el microorganismo es hacer un pequeño aporte, pero no puede cumplir con todo el requerimiento que estos cultivos necesitan. ¿tá? ¿Por qué? Porque la eficiencia de la fijación de estos microorganismos es menor. Ahora pasamos a lo que son asociaciones simbióticas. Antes de entrar en el Rhizobium, ¿tá? voy a nombrarles la asociación simbiótica de las cianobacterias. ¿tá? Las cianobacterias son entonces fotótrofos que tienen la capacidad de fijar nitrógeno y que para ese proceso de fijación de nitrógeno tienen células especializadas que son los heterocistos. ¿tá? Cuando se ve unas cianobacterias en simbiosis, la cantidad de heterocistos que tienen es mayor, es decir, la frecuencia de heterocistos es mayor que en vida libre. ¿ah? Por eso, las cianobacterias, cuando están en simbiosis con otros organismos, fijan más nitrógeno y la eficiencia de ese proceso pasa a ser mucho más importante. Las cianobacterias establecen asociaciones simbióticas de distintos tipos. Una de esas asociaciones son, por ejemplo, con estas palmeras que se llaman cicas, donde la cianobacteria desarrolla, induce la formación de nódulos en las raíces. Otro tipo de interacciones que establecen son con esta especie de helechito que se llama azola, donde la cianobacteria coloniza el interior de los tejidos de la hojita. Si uno aplasta una hoja de este helecho y la mira al microscopio, puede observar los filamentos de la cianobacteria adentro de la hoja. Y en ambos casos lo que sucede es que, bueno, la cianobacteria se está asociando con otro fotótrofo. Entonces, los esqueletos carbonados vienen de ese otro organismo, ya sea el helecho o la planta, y la cianobacteria entonces puede dedicarse a tener mayor cantidad de heterocistos. Recordemos que los heterocistos no van a ser
fotosíntesis. Entonces, lo que se dedica más la cianobacteria es a la fijación de nitrógeno, porque el carbono le viene cedido por el otro organismo que participa en la simbiosis. ¿Ah? Esta simbiosis de azola con cianobacterias se puede utilizar, por ejemplo, en los arrozales, donde el arroz se planta inundado. Este helecho se puede cultivar, la cianobacteria establece simbiosis, se mete aquí adentro, fija nitrógeno, ¿tá? Y esta gran masa, digamos, vegetal que se produce es muy rica en nitrógeno, y una vez que el arroz se seca, o sea, deja de estar inundado, todo este material verde rico en nitrógeno se mineraliza. Es decir, que todo este nitrógeno orgánico que estaba en las células de la cianobacteria y en la célula de la azola pasa a estar en forma disponible para el siguiente cultivo. Es como una forma de devolverle al suelo el contenido de nitrógeno, para que no haya un empobrecimiento de nitrógeno. Franquia es otro microorganismo que establece asociaciones simbióticas. Profesora, sí. ¿qué es la anterior disociación de GC heterocito? Ahí, tiene menores niveles de GC en heterocito. ¿Qué es GC? Ah, claro, esto significa que no sintetiza la glutamato sintetasa lleva el nitrógeno que la cianobacteria, o sea, el amonio que la cianobacteria fija hacia las moléculas carbonadas orgánicas. ¿tá? Entonces, para que este beneficio de la fijación biológica de nitrógeno termine en el macrosimbionte, digamos, parte del amonio fijado por este microorganismo tiene que ser cedido a la planta o al helecho, ¿verdad? O sea que tiene que haber menores niveles de, o sea, para que la cianobacteria no se quede ella con todo el nitrógeno que está fijando, ¿no? O sea, el microorganismo fijador de nitrógeno en primera instancia fija nitrógeno para sus necesidades nutricionales. ¿Qué hace con ese amonio que fija? Lo incorpora a esqueletos carbonados de los aminoácidos y entonces queda secuestrado en esa célula microbiana. Pero hay otra parte de ese nitrógeno fijado que tiene que ser cedido al huésped. Por ejemplo, en este caso, a la azola. ¿Tá? Por lo tanto, tiene que de alguna manera haber una regulación, ¿tá? Para que en estos heterocistos el amonio que el heterocisto fije se libere hacia el huésped. Y eso está regulado justamente por menores niveles de GS, que es la glutamato sintetasa. Ok, gracias. ¿Cómo? Gracias. ¿Quedó entendido? Sí, ahora sí. Es una manera de regular que ese amonio sea donado, digamos. Bien, acá iba con la franquia. La franquia es otro microorganismo fijador de nitrógeno que establece simbiosis. En este caso, estamos hablando de una actinobacteria, es una bacteria filamentosa, ¿tá? Es una bacteria gram positiva, filamentosa. Los filamentos de estas bacterias se llaman igual que los filamentos de los hongos, se llaman hifas. ¿tá? Se producen estructuras similares a los hongos que son en esporangios, pero recordemos que son bacterias, son procariotas. Y como procariotas que son entonces, pueden tener la enzima nitrogenasa. Estas que pertenecen al género Franquia son capaces de establecer simbiosis nodulares, y acá estamos viendo una raíz de un árbol, donde se forman estos nódulos que son como muy ramificados, que son los nódulos de Franquia, y las plantas que establecen este tipo de asociaciones reciben el nombre de plantas actinorícticas, por las actinobacterias, es decir,
plantas que pueden establecer asociaciones nodulares con actinobacterias. ¿Ah? Esta asociación de Frankia con las plantas actinorrísticas tiene muchos puntos en común con la asociación de Rhizobium con leguminosas, ya que en ambos casos se forman nódulos. ¿Ah? Los hospederos, digamos los huéspedes de estas actinobacterias, son árboles, son leñosos, ¿ah? Son, por ejemplo, que hayan en nuestro país las casuarinas. ¿Ah? Las casuarinas es un género que establece asociación con franquias. Dado esta capacidad de fijar nitrógeno, muchas de estas especies actinorrísticas son pioneras, es decir, son colonizadores tempranos de suelos pobres en nutrientes, porque justamente pueden adquirir los nutrientes de esa simbiosis con las actinobacterias que le aportan el nitrógeno que necesitan. No vamos a entrar más en detalle, pero sí sepan entonces que estos microorganismos existen y que muchos de los puntos de esta simbiosis son comunes con los de Rhizobium, que también es una simbiosis nodular. Vamos a pasar entonces a la simbiosis de Rhizobium. Los Rhizobium entonces son las bacterias que establecen asociaciones nodulares con las plantas leguminosas. Se conocen con el nombre común de rhizobios, ¿ah? Y dentro de ese nombre común hay un montón de géneros de bacterias distintas que todos lo que tienen en común es que son capaces de inducir nódulos en las raíces de plantas leguminosas. Estas bacterias rhizobios para eso tienen genes involucrados en la fijación biológica de nitrógeno, que son los genes NIF y los genes FIX, que tienen que ver con la síntesis y funcionamiento de la nitrogenasa, y también tienen otra serie de genes, que son los genes involucrados en la nodulación, los genes que tienen que ver con esa capacidad de inducir la formación de este órgano especializado, que son los nódulos. Y esos son los genes que se conocen con el nombre de genes NOD. ¿Ah? Entonces, estos rhizobios tienen estos juegos de genes particulares para poder cumplir esa función. ¿Qué sabemos de esta bacteria, los rhizobios? Bueno, es una bacteria cuyo hábitat natural es el suelo, es decir, es una bacteria del suelo. ¿Ah? Cuando está en el suelo, en vida libre, porque no está asociado a la planta cuando vive en el suelo, esta bacteria tiene forma de bacilo, es decir, es un bastón alargado, gram negativo y móvil, es decir, tiene flagelos, tiene una pared que reacciona frente a la tinción de gram como gram negativo, y es aeróbico en el suelo. ¿Ah? Es heterótrofo, utiliza diferentes fuentes de carbono orgánico, pero cuando está en el suelo una característica muy importante es que no puede fijar nitrógeno. Cuando está en vida libre, cuando se encuentra ahí en el suelo, cuya morfología es un bacilo aeróbico móvil, no tiene la capacidad de fijar nitrógeno. Solo puede fijar nitrógeno cuando se encuentra adentro de los nódulos de la leguminosa, donde recibe el nombre de bacteroide. Este nombre de bacteroide es el que define justamente unos cambios tanto morfológicos como fisiológicos del Rhizobium adentro del nódulo. Esta foto que estamos viendo acá es justamente una foto de microscopía electrónica donde vemos las células en el interior del nódulo, ¿ah?, con las bacterias, colonizando el interior del nódulo. Entonces, el Rhizobium tiene como dos estados de vida, ¿no? En vida libre en el suelo es un bacilo aeróbico, gram negativo, móvil, heterótrofo, que no fija nitrógeno. O sea, cuando está en el suelo tiene que recurrir a fuentes de nitrógeno combinado. Cuando está en su estado simbiótico, recibe el nombre de bacteroide.
es el estado cuando está adentro del nódulo de la leguminosa, tiene cambios en su morfología y en su fisiología que le permiten sintetizar a la enzima nitrogenasa y fijar nitrógeno. Esta interacción es una simbiosis y por lo tanto hay un intercambio de beneficios. El rizobio lo que hace es fijar nitrógeno y parte de ese nitrógeno fijado como amonio, como recién preguntó la compañera muy oportunamente, parte de ese nitrógeno fijado como amonio por regulación va a pasar a la leguminosa. Es decir, la bacteria se va a quedar con una parte de ese amonio, pero gran parte de ese amonio va a pasar a la leguminosa para satisfacer los requerimientos nutricionales de la leguminosa, de la planta. Por lo tanto, la leguminosa va a estar tomando nitrógeno indirectamente de la atmósfera. Esta leguminosa va a hacer fotosíntesis, va a sintetizar esqueletos carbonadas y ese carbono fijado se lo va a donar al rizobio. El rizobio, adentro del nódulo, no va a poder recurrir a otras fuentes de carbono que no sean carbono fijado por la leguminosa. Entonces hay dos procesos de fijación acá. La planta, la leguminosa, fija carbono y se lo dona al rizobium, y el rizobium fija nitrógeno y se lo dona a la leguminosa. Es una simbiosis, ambos se benefician, ambos se necesitan. Esta simbiosis, como lo decía al principio de la clase, es eficiente, pero también es específica. ¿Qué significa eso? Que no cualquier rizobium establece simbiosis con cualquier leguminosa. Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Ah? El rizobium que establece simbiosis, por ejemplo, con los tréboles, hay varias especies de tréboles, son los que pertenecen al género Rhizobium, especie Leguminosarum, biovariedad Trifoli. Los que establecen simbiosis con la soja son los Rhizobium que pertenecen al género Bradyrhizobium. Y ahí podemos tener 2 o 3 especies, pero son un género distinto de Rhizobium a lo que establecen los simbiosis con trébol. Si yo agarro este Rhizobium de soja y lo quiero poner a nodular con este trébol, no va a nodular. ¿Ah? Esto es porque hay una especificidad marcada. Hay alguna, es cierto, hay algunas leguminosas que se llaman de amplio espectro, es decir, que tienen la capacidad de nodular con varios Rhizobium, pero no son la generalidad. ¿Ah? La alfalfa, otro ejemplo, ¿ah? Establece simbiosis con este Rhizobium que se llama Encifer meliloti. Este Rhizobium no puede nodular a la soja, ni puede nodular al trébol. ¿Ah? Hay una especificidad. Y ahora vamos a explicar por qué hay una especificidad, dónde está la base de esa especificidad. La base de esa especificidad es molecular, es decir, hay moléculas que intervienen, que son moléculas señales, que son reconocidas tanto por el Rhizobium como por la planta. Por lo tanto, las moléculas de un Rhizobium solo son reconocidas por una especie de leguminosas. ¿Ah? Vamos a empezar a explicar esta base de la especificidad. Una leguminosa, y en el esquemita tenemos al poroto, al Phaseolus vulgaris, cuando crece en un ambiente deficiente de nitrógeno, libera entonces al medio la primer molécula señal que tenemos en esta interacción, que son una serie de flavonoides. ¿Ah? Y acá tenemos el esquema químico, la estructura química de distintos flavonoides que libera el Phaseolus vulgaris. Estos flavonoides, ¿ah? Son moléculas que la raíz va a estar liberando cuando esta planta está en un ambiente deficiente de nitrógeno. Estos flavonoides son entonces la primera molécula señal que esta bacteria que tenemos acá en el esquemita, en este caso es un Rhizobium tropici, ¿ah? Va a reconocer.
no reconoce cualquier flavonoide. La molécula señal para esta bacteria son los flavonoides del Phaseolus vulgaris. Si hay otra leguminosa en este suelo liberando flavonoides, no van a tener este efecto en esta bacteria. ¿Cuál es el efecto de los flavonoides? Los flavonoides van a atraer a los Rhizobium hacia la raíz. El primer efecto es quimiotaxis. ¿Ah? Es una molécula química que atrae a los Rhizobium hacia la raíz. ¿Ah? Y además tiene otro efecto que es la activación de la transcripción de unos genes particulares que están en esta bacteria fijadora de Rhizobium, que son los genes NOD. Hoy decíamos que las bacterias, para establecer la simbiosis con las leguminosas, necesitan de genes de nodulación. Dentro de esos genes de nodulación, que se llaman genes NOD, vamos a tener estos genes, genes de nodulación. Uno de estos genes se activa en presencia del flavonoide adecuado y como producto de la activación de ese gen, se sintetiza y se libera de esta bacteria estas moléculas, que son la segunda molécula señal, que se llaman factores NOD. Factores NOD porque son sintetizados por los genes NOD. Estas moléculas son moléculas señales que van a ser detectadas por la planta y van a iniciar el proceso de nodulación. Los factores NOD del Rhizobium tropici son particulares y activan solo el proceso de nodulación en Phaseolus vulgaris. Si hay otra leguminosa, no van a servir como molécula señal. Por eso es la especificidad. Los flavonoides específicos de una leguminosa activan los genes NOD específicos de determinada bacteria y los factores NOD de determinada bacteria solo activan el proceso de nodulación en determinada leguminosa. Ahí está el clic de la especificidad. Se tienen que dar las dos cosas, o sea, tienen que estar la leguminosa y la bacteria específica en este ambiente para que entonces se dé el inicio del proceso de nodulación. ¿Ah? Y ahora vamos a ver cómo es que se inicia ese proceso de nodulación, ¿no? Esto resume en la transparencia lo mismo que yo les venía contando. Primero entonces los flavonoides son atraídos, las bacterias por quimiotaxis, hacia los flavonoides. Las bacterias se adhieren a la superficie del pelo radical y liberan entonces estos factores NOD. Acá lo que tenemos son para que vean que estructuralmente los distintos factores NOD varían. La composición química de los distintos factores NOD es distinta. Y estos factores NOD son entonces moléculas señales. En respuesta a esas moléculas, el pelo radical de esa leguminosa se deforma, y es lo que estamos viendo en esta primer foto. Es un pelo radical que se curva en la punta, y las bacterias que ya estaban adheridas a este pelo quedan encerradas como en un bolsillo, y es lo que estamos viendo aquí. Este es el pelo que se curvó y las bacterias que estaban en la superficie de este pelo quedaron como encerraditas aquí. Es ahí en donde se induce entonces en la raíz la división de las células corticales. Las células acá de la corteza empiezan a dividirse. Esto es en respuesta a esa primera molécula señal que son los factores NOD. Desencadenan entonces el inicio que es, se deforma el pelo, se curva el pelo, quedan cerraditas las bacterias ahí como en ese bolsillo y se dividen las células corticales. Ahí comienza a formarse lo que se llama hilo de infección, que es esto que estamos viendo acá, ¿no? Estas son las primeras etapas, se curvó el pelo, y se forma entonces como este canal, cuando se empiezan a dividir estas células corticales, y por ahí
van a empezar a migrar las bacterias, las que habían quedado como encerraditas aquí. ¿Tá? Ese canal de infección es como la invaginación de las paredes de este pelo. ¿Tá? Se forma entonces como una invaginación y es entonces como un canal que va progresando hacia el interior de la corteza. Este canal se ramifica alcanzando distintas células en la corteza. Se ramificó, como lo vemos acá, una punta va para esta célula, esta otra para la otra célula. Ese hilo o canal de infección ramificado entra en esas células y empieza a formar lo que se llama el primordio de nódulo. ¿Tá? Esas células ahí se dividen. ¿Tá? Y es lo que tenemos acá. El primordio de nódulo es ese nódulo como jovencito, ¿eh? Donde llegó el canal de infección, la célula entonces esa se empieza a dividir. Esa célula de la corteza se divide muchas veces y se forma entonces un primordio de nódulo. Las bacterias que venían adentro de ese canal de infección se liberan en el citoplasma de las células del huésped. Pero no se liberan así nomás en el citoplasma. Permanecen rodeadas de una membrana, es decir, no hay un contacto directo entre esa célula bacteriana y el citoplasma. Hay una membrana que se llama membrana peribacteroidea que divide, ¿no?, el bacteroide, digamos, la bacteria que venía en ese canal de infección y el citoplasma del huésped. Esa membrana peribacteroidea, esa separación, digamos, es importante. Muchas veces sucede como una falla en este proceso, ¿no?, de infección, de colonización de las bacterias, y la membrana peribacteroidea no se forma. Y entonces queda la bacteria en contacto directo con el citoplasma de la célula huésped. Cuando eso ocurre, la planta activa sus genes de defensa, ¿ah?, porque reconoce a esa bacteria como una infección, como un patógeno, como un intruso. ¿Ah? Y entonces ahí es como que se aborta ese proceso de infección y la planta queda con lo que se llaman nódulos inefectivos. ¿Ah? Queda un nódulo que se formó, pero después no es un nódulo funcional, no fija nitrógeno. Y eso ocurre justamente porque, por ejemplo, no se llegó a formar la membrana peribacteroidea. Esa membrana peribacteroidea, entonces, es la que separa el bacteroide del citoplasma de la célula huésped. Esas células de la corteza que quedan infectadas, después que se dividen varias veces, en un momento, cuando se termina de formar ese nódulo, cesan su división y esas células entonces son las que se convierten en bacteroides y comienzan el proceso de fijación de nitrógeno. Los bacteroides están entonces encerrados por esa membrana peribacteroidea que los separa del citoplasma de la célula vegetal. Toda esa estructura se llama simbiosoma, ¿ah?, que es lo que estamos viendo acá, que es la misma foto que veíamos antes. Son las células del nódulo con los simbiosomas. Ven ustedes que hay células, pero hay una membrana que separa, la célula no está libre directamente en contacto con el citoplasma de esta célula del vegetal. Estas células que estamos viendo acá adentro son los bacteroides y tienen algunos cambios morfológicos, por ejemplo, que ya no son un bacilo bien alargadito. Ven que la forma es como medio cualquier cosa. Unas son más redondeadas, otras son más achatadas, son como medio amorfas. ¿Ah? Pierden su forma de bacilo que tenían cuando estaban libres en el suelo. Los otros cambios que tienen, por ejemplo, es que después que quedan encerradas acá, con la membrana peribacteroidea, si bien están viables porque están activas metabólicamente, no se dividen más. ¿No? En comparación con lo que es un Rhizobium en vida libre, tienen más ADN y mayor tasa respiratoria.
y la mayor tasa respiratoria justamente tiene como fin bajar la concentración de oxígeno. Tienen alta permeabilidad en sus membranas, tienen la capacidad de sintetizar nitrogenasa, que el Rhizobium en vida libre no lo tiene, y además sintetizan el grupo hemo, que va a formar la leg-hemoglobina. Esa sustancia roja que baña el nódulo adentro y que tiene como función captar oxígeno para que la enzima nitrogenasa no se inactive. Esa leg-hemoglobina es sintetizada en forma conjunta. La bacteria sintetiza el grupo hemo y la planta la globina. Es por eso que los Rhizobium no pueden fijar nitrógeno en vida libre, porque el mecanismo de protección de la enzima nitrogenasa frente al oxígeno solo se activa en simbiosis. La leg-hemoglobina solo si se sintetiza dentro del nódulo y parte la sintetiza la planta y parte la sintetiza el Rhizobium. Entonces, en vida libre, cuando el Rhizobium está en el suelo solito, no puede sintetizar leg-hemoglobina, no puede sintetizar nitrogenasa y por lo tanto no puede fijar nitrógeno. La síntesis de la nitrogenasa también está regulada por la concentración de oxígeno. Entonces acá resumimos las adaptaciones del Rhizobium, digamos, a la microaerobiosis. Cómo logra dentro del nódulo bajar las concentraciones de oxígeno. Lo logra por una mayor actividad respiratoria, que se llama protección respiratoria. Lo logra porque las paredes del nódulo son una barrera de permeabilidad al oxígeno. Lo logra porque tiene la síntesis, se da la síntesis de esta sustancia roja que baña a las células de los bacteroides, que es la leg-hemoglobina, que es una proteína sintetizada entonces por la planta y la bacteria, que tiene una alta afinidad por el oxígeno. ¿Ah? Y ahí tenemos entonces, cuando nosotros partimos, agarramos el nódulo de una planta y lo cortamos con una trincheta, con un bisturí a la mitad, si el nódulo es un nódulo funcional que está activo fijando nitrógeno, el color interior de este nódulo va a tener un tinte rosado, rojo, capaz que no es tan rojo como el de esta foto, que es como medio de libro, pero sí vamos a notar que no es un tejido verde, que tiene que ser un tejido con un cierto tinte de rosadito. Y eso se debe a la presencia de la leg-hemoglobina, que es esta proteína entonces que baña todo el interior de las células del nódulo. Y que está localizada, digamos, celularmente, está como muy próxima a la membrana peribacteroidal justamente para capturar todo el oxígeno antes que ese oxígeno logre entrar en contacto con el bacteroide e inhibir a la enzima nitrogenasa. Lo captura antes de eso. La planta juega varios roles en este proceso de la nodulación. El primero es producir esos inductores que son los flavonoides. El segundo rol se da más adelante, que es producir unas sustancias que se llaman nodulinas, que son justamente vegetales, son sustancias vegetales requeridas específicamente para la nodulación exitosa. El tercer rol es inhibir los genes de defensa. Cuando una planta es atacada, infectada por un microorganismo, enseguida se despiertan, digamos, esos genes de la defensa. En este caso, la planta tiene que inhibir esos genes para que no haya una defensa frente a esta bacteria. Esta diapositiva acá resume justamente lo que serían las características de nódulos que se llaman nódulos efectivos, que son los nódulos que se forman correctamente, están fijando nitrógeno y están aportando nitrógeno a la planta. Normalmente, de este tipo de nódulos efectivos, en la planta se forman pocos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué se formarán pocos nódulos efectivos?
Porque si yo trato de pensar, digo, lo lógico es que la planta forme mucho, porque así tiene más nitrógeno. ¿Se les ocurre por qué se forman pocos? ¿No? Se forman pocos porque la nodulación para la planta es un costo energético. Recuerden que cada nódulo está lleno de miles de bacterias que requieren esqueletos carbonados. Por lo tanto, la planta va a formar pocos nódulos muy eficientes. Así no tiene un costo excesivo. Cuando el nódulo es bien eficiente, con pocos nódulos a la planta le es suficiente para obtener el nitrógeno que necesita. Entonces, en general, cuando la cepa es eficiente, se desatan esos mecanismos de control para que la planta no tenga demasiados nódulos que terminen siendo un costo energético elevado. Entonces la planta regula la cantidad de nódulos, ¿sí? Para que justamente no tenga un derroche de energía. Entonces, que hayan pocos nódulos localizados en la raíz primaria, que el color interno de esos nódulos sea rojo por la presencia de la legomoglobina, que los nódulos sean grandes, es decir, voluminosos, es un indicador de que esa simbiosis está siendo efectiva. Esas son cosas que nosotros podemos ver a simple vista. Después también, que no podemos ver, es la actividad meristemática del nódulo, o sea, que sea un nódulo con actividad meristemática y nodular prolongada, y que haya una zona importante, una zona bacteriana alojada, que tenga muchos bacteroides adentro del nódulo, o sea, que esté bien colonizado por bacteroides en el interior. Estas dos últimas no las podemos ver a simple vista. Por el otro lado, ¿cuándo nos damos cuenta que una planta tiene una nodulación inefectiva? Cuando tiene muchos nódulos y desparramados por todo el sistema radical. Eso significa que la planta no está recibiendo la cantidad de nitrógeno suficiente y por lo tanto la planta dice, bueno, sí, si yo todavía no tengo el nitrógeno que necesito, que se formen más nódulos, que se formen más, a ver si llega el nitrógeno que se necesita. Por eso es que la planta regula la cantidad de nódulos. Eso es un indicador. Muchos nódulos distribuidos por toda la raíz, chiquitos, que en el interior no tienen color rojo. Eso significa entonces que la planta está siendo nodulada, pero que esa nodulación es inefectiva. La cepa de Rhizobium que está formando esa nodulación no tiene una buena tasa de fijación biológica de nitrógeno. La interacción se da, los nódulos se forman, pero por ejemplo no se sintetiza la legemoglobina. Hay una falla ahí. Y entonces, como no se sintetiza la legemoglobina, no hay protección al oxígeno, no hay síntesis de la nitrogenasa y no hay fijación de nitrógeno. Eso es que hay una falla, por ejemplo. ¿Sí? Bien, para terminar entonces vamos a entrar en la parte como más aplicada. La fijación biológica de nitrógeno, por supuesto, tiene un gran beneficio para los cultivos, porque aporta el nitrógeno algunas maneras, en algunas veces de forma total, que necesita un cultivo, o a veces de forma parcial, pero bueno, es un aporte de nitrógeno al cultivo. Agregar bacterias fijadoras de nitrógeno a un cultivo es económicamente mucho más favorable, porque el costo de los inoculantes en general es mucho menor que el de los fertilizantes nitrogenados y es ambientalmente, ecológicamente, no es contaminante. Es energía metabólica, biológica, renovable. No estamos agregando un fertilizante que puede, por ejemplo, perderse, lavarse, ir a contaminar el agua. Muchas veces, además, tiene un balance positivo
en el siguiente cultivo. ¿Ah? Porque, por ejemplo, cuando nosotros cosechamos, la raíz de la planta y los nódulos, que son muy ricos en nitrógenos, quedan en el suelo, y entonces es un aporte de nitrógeno para el siguiente cultivo. ¿Ah? Entonces, por supuesto, dados estos beneficios que tiene la fijación biológica de nitrógeno, es que las bacterias fijadoras de nitrógeno se fabrican, digamos, se utilizan como inoculantes para agregarse a los cultivos en caso que sean necesarios. ¿Ah? En el práctico vamos a detenernos entonces en la práctica de la inoculación. ¿Qué son los inoculantes? Por ejemplo, ¿qué factores ambientales hacen que la fijación biológica de nitrógeno sea mejor o peor? Como por ejemplo el carbono, el nitrógeno disponible, el oxígeno, los factores ambientales. ¿No? O sea que estas últimas diapositivas que están aquí, las vamos a volver a ver en el práctico, y donde nos vamos a centrar principalmente en qué son los inoculantes, es decir, cómo inoculamos, cómo agregamos estos microorganismos benéficos a los cultivos en caso de que sea necesario. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Algunas de esto que son la parte práctica, por supuesto, las vamos a ver en el práctico.